Se debatió durante este tiempo, es un debate que surge con asiduidad, la baja en la edad o la posibilidad de la baja en la edad de imputabilidad de los menores. Recordemos que el gobierno nacional le dio instrucción a sus legisladores a través del ministro de Justicia de trabajar en este sentido. Vamos a hablar con María José Lubertino, doctora en Derecho, presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Gracias, María José, por atendernos. ¿Cómo estás aquí, Nuriam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, sí, vuelve este debate. Recordemos que es un debate recurrente en general cuando hay gobiernos de derecha, cuando hay muchos hechos de inseguridad. Se trata de estigmatizar a determinados grupos como si la solución de la inseguridad pasara por el cambio de la edad de los niños, niñas y adolescentes en relación a este tema. En primer lugar, creemos que el debate sobre la edad de imputabilidad de los menores no se puede dar disociado de la obligación legal que tiene la Argentina de modificar el régimen penal juvenil. Recordemos que la Argentina ha ratificado la Convención de Derechos del Niño en el año 1994, se incorporó incluso con rango constitucional. Este es el tratado global que más países han firmado, lo han firmado 192 países del mundo, salvo Estados Unidos y Somalia. Todos los países del mundo firmaron este tratado, o sea que hay un consenso sobre los estándares de derechos humanos para niños, niñas y adolescentes. Y el Comité de Derechos del Niño, así como también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en reiteradas ocasiones le han hecho observaciones a la Argentina porque todavía tenemos un régimen penal de la época de la dictadura militar, y si bien se sancionó una ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que se adaptó la legislación interna a lo que es la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el régimen penal sigue siendo un régimen penal autoritario, que no le da derecho de defensa a los niños. Recordemos que es así. Lo que el gobierno pretende es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, ¿no? Entonces, en primer lugar, hoy un niño es hasta los 18 años. Si es mayor de 18 años, se le aplica la ley penal de los adultos, se puede defender en juicio. En cambio, esta ley de la dictadura establece que si el menor es menor de 16 a 18 años, es imputable, pero no puede ir a juicio igual que un adulto. Entonces, es el juez el que decide si lo manda a un instituto de menores o no. Y si es menor de 16, antes de cumplir los 16, directamente lo devuelve a la familia. Nosotros entendemos que hay que discutir un régimen penal juvenil que permita el derecho de defensa de los niños, niñas y adolescentes que cometen algún delito, en primer lugar, que la edad de imputabilidad hay que discutirla en ese marco. Y en segundo lugar, lo que nosotros tratamos de mostrar, hay una articulación de organizaciones de derechos humanos. En general hay un consenso por parte de las organizaciones que trabajamos con derechos de niños, niñas y adolescentes y derechos humanos, en que es ineficaz la medida de modificar la edad de imputabilidad de los niños, niñas y adolescentes, básicamente porque la cantidad de delitos cometidos por niños, niñas es muy baja, que no cambiaría esto el impacto sobre lo que ellos dicen de aumentar la seguridad. Recordemos que, por ejemplo, en Argentina, en los datos estadísticos que se tiene, los jóvenes privados por su libertad, 871 jóvenes, según datos de UNICEF, tienen entre 16 y 17 años, y menos del 10% son niños menores de 16 años. Por lo cual, la baja de la edad de imputabilidad solo implicaría un cambio efectivo de situación de 82 adolescentes menores de 16 años privados de libertad en todo el país. Entonces, resulta al menos ilusorio creer que 82 adolescentes poseen la capacidad para incidir en la vida de 40 millones de personas y en la cantidad de delitos que se cometen diariamente, que vemos en los medios de comunicación todo el tiempo. Entonces,
Bajar la edad de imputabilidad significa un claro retroceso, haciendo ingresar a los más jóvenes a la órbita de la punición, lo cual debería ser la última respuesta por parte del Estado frente a la comisión del ilícito. La protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes exige al Estado el desarrollo de políticas públicas que aseguren el máximo goce de los derechos que les compete a los chicos. Entonces hay que preocuparse por cómo los chicos están insertos en la escuela, si van a la escuela. Hay que preocuparse por el avance de la droga y de los narcos, que los toman a los chicos como rehenes, y los pibes, al no tener otra posibilidad de inserción, no tener un club, no tener la familia estar en la lona, los pibes empiezan a vender droga, empiezan a juntarse con gente que está en otro tipo de delitos. Entonces, el problema no está en el final de la película, en castigar, sino el problema está en prevenir y en desmontar las redes que hacen que los chicos se empiecen a implicar en delitos, ¿no? Entonces, mientras los medios masivos de comunicación presentan al joven delincuente como el gran generador de la inseguridad ciudadana, las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación demuestran que en la ciudad de Buenos Aires los hechos gravísimos como los homicidios, solo un 5% son menores de edad, o solo un 1% por menores no punibles, es decir, por menores que no son penalmente responsables, ¿no? Si el sistema penal no tiene capacidad para resolver los problemas de inseguridad como lo demandamos desde la sociedad, menos aún lo tiene el sistema penal, si tenemos en cuenta las cifras mencionadas y la incidencia sobre las tasas de criminalidad. Por eso es necesario que se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad en general y en particular en relación a los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Entonces, si lo que se busca es reducir la incidencia del crimen en la sociedad, el aumento de recursos públicos debería orientarse al aseguramiento de condiciones de vida digna para todos los niños, tal como lo ha señalado sistemáticamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana le dijo a la Argentina varias veces que tiene que ajustar su marco legal a los estándares internacionales señalados en las sentencias en materia de justicia penal juvenil y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil a través de programas, servicios eficaces, etc. Entonces, más allá de la coyuntura, que siempre cuando hay un gobierno de derecha pretende estigmatizar en los migrantes el problema del empleo, en los jóvenes el problema de la delincuencia, la cuestión penal juvenil es un problema que necesariamente exige soluciones políticas y es imprescindible diseñar un régimen penal juvenil que sea respetuoso de los derechos humanos, de las garantías constitucionales, de los tratados internacionales y que considere al encierro como excepción. No, o sea, tiene que ser la última opción. La ¿Para baja vos de edad se trabaja en un plan integral para evitar que el menor caiga en la delincuencia o no? ¿O para rescatar a ese menor que cae en la delincuencia? ¿O es solamente el título? La verdad que bajar la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de inseguridad y bajar la edad de imputabilidad no resuelve la carencia de un régimen penal juvenil y de un programa como corresponde y como nos lo vienen pidiendo los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué le diría yo a Cunio Libarona? Que convoque una mesa de diálogo y de trabajo con las organizaciones de derechos humanos, con las organizaciones, con UNICEF, las organizaciones que trabajan por los derechos de niños, niñas y adolescentes, primero para ponernos en discusión lo que debe ser un régimen penal juvenil acorde a la Convención de Derechos del Niño y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque hoy Argentina, y esto viene siendo de larga data, tenemos una ley penal juvenil de la época de la dictadura que viola los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Argentina tiene una responsabilidad penal internacional y lo vienen señalando todos los organismos. La baja de edad de imputabilidad no tiene incidencia en la problemática del delito y profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez.
juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos no resuelve el problema de la inseguridad ni previene el delito. Solo profundiza la criminalización de los más pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, por su vestimenta, por el lugar en el que habita, y elude una responsabilidad central del Estado, que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños. Por eso, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, desde todos los espacios de la articulación No a la Baja, le decimos no a la baja de la edad de imputabilidad, a la vez que exigimos al Estado el diseño e implementación de políticas públicas en torno a la problemática y en consonancia con las exigencias del sistema normativo nacional e internacional. Me parece que hay una voz que se nos cruza. No sé, puede ser que estés escuchando el ruido de ambiente de la redacción, que aquí obviamente están trabajando y nosotros salimos al aire desde aquí. Bueno. ¿Eso crees que hay, otras voces que se expresan en el mismo sentido también? ¿O termina siendo toda una pulseada política que se da dentro del Congreso para ver quién tiene finalmente, quién termina venciendo? Esto nosotros lo hemos planteado con otros gobiernos y durante muchos años. Yo no estoy acá hablando por un partido político, yo no estoy hablando acá por una pulseada gubernamental. Yo te estoy comentando, compartiendo y dando. Pero por eso, pero te pregunto si vos sentís que hay otras voces que también se escuchan en el mismo sentido. En el mismo sentido que el tuyo. Por supuesto. A ver, UNICEF, que es Naciones Unidas para los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y la articulación No a la Baja está compuesta por decenas, centenas de organizaciones a lo largo y ancho del país que trabajan derechos de niños, niñas y adolescentes. APDH, Casa Dicin, Abuelas de Plaza de Mayo, hay organizaciones, Fundeps, hay organizaciones de todas las provincias que trabajan en temas de niños, niñas y adolescentes. Todos los que trabajan en relación a cuestiones penales, INESIP, nadie que desconozca, nadie que no sepa lo que dicen los organismos internacionales de derechos humanos estaría a favor de la baja de imputabilidad, porque todos los organismos internacionales nos vienen señalando la necesidad de reformar el régimen penal juvenil, por supuesto, pero la necesidad de políticas públicas integrales para la contención, para la prevención, para la inserción de los niños, niñas y adolescentes. Las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño a nivel global lo que dicen es: el derecho penal es la última ratio, el encierro es la última opción, siempre, para un niño, para un adolescente, siempre. El problema central es, ¿por qué? A ver, ¿cómo arranca esto? La droga no es solamente el que vende droga o el reparto de droga. Acá hay un mercado de dinero informal, por no decir dinero negro, que se mueve en la Argentina, con todos estos blanqueos que permiten, que no sabemos de dónde viene el dinero. Esta ley base que se discute esta semana con el RIGI, que para que hagan una inversión permiten que blanquee dinero cualquiera, no importa de dónde venga. Esos dineros en negro, esos dineros del mercado informal, son los que permiten que circule el dinero de la droga en la Argentina. No habría droga si no hay gobiernos involucrados, políticos involucrados, y eso viene con el dinero informal. Entonces, ahí arrancan los problemas. ¿Por qué no se dedican a desmontar eso en lugar de perseguir al pibe que va a vender un porro? Además viene de la mano de la persecución, de habilitar a los policías a detener a los pibes. O sea, lo que hay que transformar es la persecución penal dirigida ¿a quién? De ninguna manera, estos son fuegos de artificio, tratar de hacer ver que que la mano dura, ¿entendés? La mano dura siempre viene, cuando vienen con ni dura ni blanda, la mano justa, aplicar la ley como corresponde, no dispararle a mansalva a una persona. Vienen de la mano, dicen mano dura, tratan de mostrar que van a poner la ley y el orden, pero en realidad el debate de la imputabilidad vuelve a la escena
tienen que juntarse con los organismos internacionales de derechos humanos, tienen que leer los documentos de los organismos internacionales. Entonces, no se puede discutir la baja de imputabilidad si no es en el marco de un nuevo régimen penal juvenil. Primero, garanticemos los derechos, veamos cuál es la razonabilidad de la situación, no cambia la inseguridad por el régimen, por la edad de imputabilidad de los niños. Eso estoy segura y lo demuestra los distintos países del mundo donde esto funciona de una u otra manera, ¿no? Bien. María José Lubertino, doctora en Derecho, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Que tengas Gracias. un buen día. Hasta luego.